¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Buenos días a todos. Reciban un caluroso abrazo de parte de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Gracias a Dios porque día tras día podemos alimentarnos con esta palabra de vida. Como dicen algunos hermanos, vamos a desayunar. Este es un desayuno espiritual, un desayuno nutritivo, porque nos ayuda a entender el propósito de Dios. ¿Saben una cosa? No todos los cristianos conocen el propósito real de Dios, porque hay un propósito real. Los cristianos sabemos de todo, pero no hemos a veces tocado el propósito real de Dios. Se oyen muchos mensajes, se oye mucha enseñanza, pero no se toca la realidad. Así que esa es nuestra carga, tocar la realidad, tocar lo que verdaderamente está en el corazón de Dios. El enemigo de nuestras almas, el enemigo de nuestras vidas, quiere siempre distraernos en otras cosas que no son el verdadero evangelio. Y Dios nos quiere siempre traer al verdadero evangelio. ¿Se recuerdan que dijimos que esta jornada tiene 14 puntos y ya hemos considerado 6? El primero de los puntos es oteando la tierra santa, o sea, observando. Otear es mirar desde un punto elevado, la tierra. Segundo, aprendimos a ubicarnos en lo que es el monte Nebo y cómo los montes Abarín están allí y que todos ellos están relacionados. Tercero, vimos que Dios alegoriza su historia. Cuarto, vimos que cada vez que uno va a pasar del lugar santo al santísimo, es importante ver que solo se puede lograr a través del Espíritu. No podemos pasar del lugar santo al santísimo si no es por el Espíritu, y gracias a Dios por ello. Quinto, es que Dios quiere que veamos qué es lo que vamos a heredar. Es bien importante entender qué es lo que Dios nos está ofreciendo a nosotros los cristianos. Él nos está ofreciendo, fíjese, heredar la tierra. O sea que hay una tierra prometida. Por supuesto que es alegoría, porque la tierra es Cristo. Así que nosotros tenemos que empezar a ver, y Dios nos lleva a un punto en donde Él nos permite ver. Pero ayer finalizamos nuestra lección dándonos cuenta que uno puede ver sin poseer. O sea que Dios te puede llevar hasta la experiencia de que tú puedas ver la tierra y aún así no la has poseído. Entonces eso es muy importante, porque esa es una metáfora que sirve para entender que Cristo es la tierra prometida. Entonces, por eso vamos a hablar hoy del séptimo punto. El séptimo punto es que Cristo tiene que ver con la tierra prometida. El séptimo punto es Cristo y la tierra prometida. Ahora, para poder entender todos estos puntos, nosotros tenemos que ejercitar nuestros sentidos, ejercitarlos. Quiero que noten que en la vida de todos los siervos de Dios, especialmente en una jornada como esta, que es la penúltima, se descubre que por más de que haya habido madurez, siempre queda faltando algo. Y para ver el sentido espiritual de esto, yo quisiera que me acompañen a Filipenses, donde unas palabras de Pablo creo que nos van a ilustrar lo que significa al fin de la vida. Después de haber andado
con mucha fidelidad, tener clara conciencia de imperfección. Fíjese pues, muchos de nosotros hemos crecido en Cristo y estamos madurando, pero tenemos que llegar a un punto de tener conciencia de nuestra imperfección. Después de haber andado todas las jornadas, llegando al fin de la vida, habiendo sido fieles al Señor como lo fue Moisés, de lo cual Dios mismo dice que Moisés fue fiel. Sin embargo, hay conciencia que hay distancia entre Jesús y nosotros. Por más perfectos que andemos, siempre Jesús es más perfecto. Entonces, vamos a ir a la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, y voy a leerlo desde el versículo 8. Vamos a captar el sentido espiritual de esa imperfección en medio de la perfección alcanzada. Recuérdese que en el lenguaje de Pablo, en la jerga de Pablo, perfección es madurez, ¿verdad? Entonces hay una madurez que se ha alcanzado, hay una perfección que se ha alcanzado, pero seguimos siendo imperfectos. Entonces, para tener el contexto y ver lo de Moisés y Cristo, vamos a leerlo desde el versículo 8. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ahora fíjense en esta frase: para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Ganar a Cristo es como decir tomar posesión de la tierra prometida. Ganar a Cristo, esa es la verdadera toma de la tierra. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Ahí está Moisés en el monte Abarim. Dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ese es Canaán. A fin de conocerle, ese es Canaán. Y el poder de su resurrección, todo eso es Canaán. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahí está Jericó, ahí está Gilgal. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¡Wow! Esto está maravilloso, hermano. Entonces, Cristo es la tierra prometida. Cristo es lo que Dios nos está ofreciendo. Hermano, podemos predicar. Podemos estar todos los días predicando. Pero si no alcanzamos a ver lo que Dios nos está ofreciendo, estamos dando manotazos al aire. Usted es testigo, yo soy testigo que se oye mucha predicación. Los siervos de Dios predican, nosotros predicamos. Pero si nosotros no estamos viendo lo que Dios nos está ofreciendo, entonces nunca lo vamos a poseer. Con esto, visto bien claro, podemos entrar al punto número 8, el ejemplo de Pablo. Todos van a resucitar, hasta los que se condenan. Pero esta resurrección que dice Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección, fíjese pues,
porque tenemos que estudiar con entendimiento la palabra. De acuerdo a la palabra, justos e injustos van a resucitar. Pero ahora tenemos aquí un asunto, que Pablo dice, si en alguna manera llegase a la resurrección, ¿por qué si todos vamos a resucitar? Porque él dice que si en alguna manera llegase a la resurrección, ok. Se refiere a la resurrección de los vencedores, de las primicias. Pablo está luchando por ser un vencedor que alcance la primera resurrección, la resurrección de los justos. Entonces dice allí, y está en el versículo 12, verso 12, no que lo haya alcanzado ya. Él no está en plena posesión de Canaán, está en el monte Abarim, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Miren la experiencia de un hombre maduro. Habíamos visto las primeras jornadas que eran de los niños, luego las segundas jornadas que fue de los jóvenes, después las terceras jornadas que fueron de los padres, y después las cuartas jornadas que fueron de los ancianos y el discipulado. Y ahora vemos a ese discipulado creciendo en esa nueva generación, entrando ya, creciendo en esa nueva generación, cruzando los distintos velos, a punto de tomar posesión. Pero justamente ahí nos encontramos a Pablo, un apóstol maduro, ahora preso, que seguramente ha recorrido espiritualmente todas estas jornadas. Sin embargo, él mismo está diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es decir, Cristo siempre está más allá de nosotros. Digamos que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos. ¿Cómo? ¿No acaba de decir no que ya sea perfecto? Y ahora dice los que somos perfectos, hermanos, tenemos que ponerle atención al hablar. Mire, cuando uno no le pone atención al hablar divino, uno coge otros conceptos, coge de otra manera la palabra y resulta enseñando de otra manera. Mire, como por ejemplo, yo siempre pienso en el asunto del velo en 1 Corintios 11. Fíjese que muchos no consideran que dice porque en lugar de velo le es dado el cabello. Fíjese, muchos insisten y se quedan patinando en esos pasajes porque estos pasajes son para patinar. Estos pasajes son para que usted meta la tracción doble para que no se quede patinando con la tracción simple. Usted sabe cómo funciona eso de los carros. Los carros que tienen doble tracción son los 4x4. Cuando usted ve un carro que dice 4x4, significa que ese carro nunca se puede quedar atascado. ¿Por qué? Porque tiene tracción en las 4 ruedas. Un carro se queda atascado, se queda patinando cuando tiene tracción solo en 2 ruedas. Pero en este caso a esos les ponen tracción en las 4 ruedas para que lo que no puede agarrar las ruedas de adelante lo agarren las ruedas de atrás y entonces el carro sale de cualquier lodazal.
Pero muchos de nosotros no somos 4x4. Muchos de nosotros somos dos ruedas con tracción, hermano. Y Dios lo que quiere es que seamos 4x4. O sea que usted tiene que ser un cristiano que no tiene que patinar en los pasajes. Hermano, hay una gran cantidad de pasajes donde el cristiano patina, donde el cristiano no sabe enseñar correctamente, porque no toma en cuenta el contexto. El Espíritu Santo tiene una característica que Él dice cosas como para ver si nosotros estamos distraídos. Fíjese, después que las iglesias insisten en el velo, hay un versículo que no pueden encajarlo en el contexto, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Fíjese, ese versículo niega totalmente la dogmatización de decir que hay que usar velo, porque en lugar de velo les es dado el cabello. Entonces, usted se da cuenta que estudiar la Biblia no es fácil. Ahora, ser habladores y decir cualquier disparate, eso cualquiera lo hace, hermano. Entonces, por favor, mi súplica hacia usted es, le ruego que ponga mucha atención cuando estudia la Biblia para que no seamos cristianos divisivos, porque lo que nos hace esas enseñanzas es ser divisivos. Ya si otras congregaciones no usan el velo, nosotros creemos que son herejes y que no encajan con el mensaje del Evangelio, cuando eso es superficial. Eso es superficial. Vayámonos a entender lo profundo del Evangelio. Aleluya. Entonces, por favor, yo quiero que usted note que aquí Pablo dice que él no es perfecto, pero dice que es perfecto. Un tiempo atrás yo estuve meditando y di unos mensajes donde le dije yo a usted que el apóstol Pablo es el apóstol del sí y el no. Porque Pablo presenta las cosas de esa manera. Dice que no hay que comer de lo sacrificado. Así dice, pero luego dice que sí se puede. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque Pablo es nuestro ejemplo. Pablo es el perito arquitecto, él es el que Dios pone para que nosotros seamos igual que él y enseñemos igual que él. No tenemos que enseñar diferente. Entonces, volvamos al versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, y por eso exclamamos, o más bien dicho, preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo? Si acaba de decir no que ya sea perfecto, y ahora dice los que somos perfectos. Y no se está contradiciendo, pues en el versículo 15, cuando dice, todos los que somos perfectos, se está refiriendo a la posición en Cristo Jesús, de la cual Él no quiere salir. Él no quiere salir de lo que Cristo le hizo, pero la disposición o lo que se usufructúa de la provisión es diferente a la provisión. La provisión es completa, pero el usufructo es progresivo. En la provisión no hay nada más que agregar. En Cristo somos completos. Pero, ¿cuánto de esa completación de Cristo se ha formado en nosotros y hemos alcanzado? ¿Y estamos usufructuando? Entonces ese es el nivel entre las dos perfecciones. En la provisión, los que somos perfectos, y Él se incluye entre los perfectos. Y acababa de decir en el versículo 12, no que ya sea perfecto, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Así que todos los que somos perfectos, verso 15, o sea, por más perfecta que la persona sea, debe de saber que es en Cristo. En Cristo es nuestra perfección. Esto mismo, sintamos, ¿qué? ¿Qué es lo que debemos de sentir todos? Lo mismo. El proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo, que es la plenitud de Canaán, de la tierra prometida. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aquí está usando una palabra, revelar. ¿Qué está haciendo Pablo?
Pablo está viendo la tierra. Pablo está entendiendo. Él ve la provisión. Él ve la tierra y al mismo tiempo dice, todavía no es que ya sea perfecto, sino que prosigo. Ahora dice, si otro no siente todavía esto que nosotros sentimos, más adelante lo va a entender. ¿Por qué? Porque Dios también se lo va a revelar. Hermano, esto es crucial. Estas lecciones son profundas. Estas lecciones son para gente que ya está a punto de morir. Es para gente, pero no necesariamente que usted sienta que está a punto de morirse físicamente, sino que usted está a punto de morir en el hombre natural, porque nosotros hemos gastado años de años estudiando la palabra, hemos perseverado en la obra, hemos llegado a un punto, hermano, que Pablo dice, ya somos perfectos, posicionalmente ya somos perfectos y ya hemos alcanzado cierta medida de la provisión, pero todavía estamos faltos, porque Cristo es elevadísimo, hermano. Cristo es elevadísimo. Para que Cristo pueda ser manifestado en nosotros totalmente, nosotros tenemos que estar en resurrección. Ok, quiero que entremos al punto número 9. El punto número 9 es que ser como Cristo es poseer la tierra. Ser como Cristo es poseer la tierra. La palabra revelar es como ver. Pero fíjense que Pablo está confesando que él y los perfectos tienen una revelación. Y él está mirando la revelación como si estuviera en el monte Abarín mirando la tierra. Pero al mismo tiempo dice, no que ya sea perfecto, ni que lo haya alcanzado, o sea, aunque tengo la revelación, aunque veo, aunque soy perfecto en lo que el Señor me ha dado, Cristo no se ha formado en plenitud en mí. Yo tengo que seguir creciendo en Cristo. Tengo que ser hallado siempre en Él. Tengo que llegar a resucitar de los muertos en la primera resurrección como Él lo hizo. Entonces, por eso Él dice así, esto mismo sintamos. Hermano, yo creo que nunca habías oído un mensaje de que todos nosotros tenemos que estar en Abarim y que todos tenemos que tener este mismo sentir que tiene Pablo de que todavía no ha alcanzado lo que Dios se ha propuesto que él alcance. Y aun cuando él está hablando de la penúltima jornada, de una madurez espiritual que ya hemos obtenido, no creamos que ya lo obtuvimos todo. Por eso dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aleluya. Esto, hermano, es muy interesante. Pablo mismo no pretende haberlo alcanzado. Sin embargo, dice que es con algunos perfecto, con aquellos que se plantan en la provisión de Dios, pero aunque él está con revelación y con la provisión de Dios y reteniendo firme lo que le fue dado, es consciente que todavía le falta para ser como Cristo. Ser como Cristo es poseer toda la tierra, y entrar a la tierra es poco a poco ir tomando, usufructuando algo de Cristo. Pero cuando Israel estaba en la tierra, Dios le dijo, Josué, todavía falta mucha tierra por poseer. Yo les he dado toda la tierra, pero tienen que poner el pie en ella. Dios ya nos dio todo, pero hay que poner el pie, es decir, hay que creerlo, usufructuarlo,
plantarnos allí. Eso tiene que empezar por revelación. Tiene que empezar por fe y sin embargo teniendo revelación, viendo la tierra, habiendo sido fiel, estando a punto de terminar un gran recorrido, todavía se sabe que falta. Es la penúltima de las jornadas, no es la última. No han entrado a la tierra, han sido fieles, han aprendido mucho, están viendo las cosas, pero hay más. Hay más, hermanos, delante de Cristo siempre hay más. Aleluya. Por eso es bonito ese canto. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Aleluya. Ok. Gracias a Dios que estamos entendiendo todos estos puntos. Vamos a entrar al punto número 10. Designación de Josué. Porque tenemos que entender por qué Moisés no entra y por qué Josué sí entra, hermano. ¿Por qué Moisés mira y no posee? ¿Por qué Josué, además de ver, posee? Entonces, mire esto cómo funciona, pues. Mire cómo funciona. Entonces vamos a volver al capítulo 27 de Números para hablar del punto 10, designación de Josué. Aquí estamos viendo ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Que subieran al monte de Abarín a ver la tierra. ¿Qué otra cosa se relaciona con esto? Veámoslo en el versículo 15, Números 27:15. Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, como quien dice, Señor, yo Moisés, ya no voy a salir delante de ellos. Tú tienes que proveer a alguien que vaya delante de ellos, que les abra la puerta y los conduzca a tomar posesión de todo. Claro que Moisés no sabía, fíjese, que Josué se refería a Cristo. Pero nosotros sí sabemos que Josué es figura de Cristo. Entonces, por eso dice, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque. Eso es liberación. Y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. ¡Wow! Hermano, Cristo es nuestra designación. Dios nos ha designado a un Jesús, a un Jesucristo poderoso, hermano. Y fíjese que estos pasajes no solamente tenían que ver con el cumplimiento de lo que haría el rey David, sino que también tienen que ver con el cumplimiento de lo que Cristo tiene que hacer ahora que viene a establecer su reino. O sea que la profecía no solamente es cristológica, no solamente es eclesiológica, sino que es escatológica. O sea que apunta siempre hacia la manifestación
de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay versículos tales como los que dice Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, seremos totalmente semejantes a Él. Oh, gloria a Dios, hermano. Entonces, en todos estos pasajes, el punto número 11 es que se anuncia la venida del Mesías. Se anuncia. Fíjense en una cosa. Moisés tenía que preparar en lo tipológico la entronización de Josué, pero también en lo mesiánico. Moisés tenía que preparar la venida de Cristo. Y las cosas no tenían que terminar en Moisés. Moisés tenía que hacer algo claro al pueblo, que las cosas continuaban más allá de Moisés. Dios le dice que ponga a Josué, y esa es una figura de preparar el camino de Jesús. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 18. Si Moisés no hubiera hablado estas cosas, quizá los judíos tendrían razón en quedarse solamente con Moisés. Pero miren lo que habló Moisés en Deuteronomio 18, desde el versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Qué está haciendo Moisés? Está preparando el camino del verdadero Josué, que es Jesús, Yeshua, Jesús el Cristo, el Mesías, versículo 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Noten que Moisés fue fiel. Moisés no dejó a la gente en él. Él no es el final. Él tiene que preparar el terreno. Él está viendo hacia adelante y justamente en el monte Abarim. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Note, hermano, ¿cómo es posible que los judíos no entiendan que no finalizan las cosas con Moisés, sino que continúan? Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Eso es cosa seria, hermano. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Aleluya. Gracias, Señor. Entremos entonces al punto 12, porque hoy vamos a terminar la jornada 41, para que el día viernes comencemos la última jornada. Pero mire cómo está de bueno esto. El punto 12, el centro es Cristo. El centro es Cristo. En el versículo 19 dice algo que es clave. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él, o sea, ese profeta como Moisés, hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.
Por eso le preguntaban los judíos a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? Él les dijo, no, yo no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Aunque él había venido en el espíritu de Elías, él era Juan, no era Elías el tisbita. No, no soy Elías. Entonces, ¿quién eres? La voz de uno que clama en el desierto. Él estaba señalando al Cordero. Juan el Bautista preparaba el camino de Jehová. Aquí vemos también a Moisés preparando el camino de Jesús, pero eso está tipificado en Moisés preparando el camino de Josué. O sea, en lo de Josué hay algo histórico y hay algo tipológico. Y en esta profecía de Deuteronomio 18 hay algo profético. Moisés no es el fin de las cosas. Cuando en el monte Tabor, en el día de la transfiguración, Pedro vio a Moisés y Elías con Jesús, los quiso poner en el mismo nivel. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mateo 17, 4. Es decir, queremos a Moisés, queremos a Elías y te queremos a ti. Nosotros somos muy ecuménicos, queremos a todos ellos. Y dice que mientras hablaba Pedro, el Señor no esperó que terminara de hablar. El Señor, que es tan delicado, no le dejó terminar a Pedro de hablar. ¿Y qué sucedió? Mientras él aún hablaba, dice la Escritura, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Se da cuenta? El Padre le mostró a Jesús. Ya no es cuestión de poner la vista en Moisés, no es cuestión de poner la vista en Elías, ahora es cuestión de poner la vista en Jesús, o sea, hay que ir más allá de Moisés y de Elías, más allá de la ley y los profetas, a Cristo, que es el Señor Jesús. Entonces, aquí en el monte Abarín se aprenden muchas cosas. El Señor permitió que Moisés hubiera tenido esta infidelidad para que Moisés no fuera el centro. El centro solo puede ser el Señor Jesús. Aquí al final les voy a leer un documento, pero antes quisiera leer otras cosas de la palabra. Terminemos, Números 27-22. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Justo después de darle el cargo a Josué, fíjense en el siguiente capítulo, el 28 de Números. No voy a tener el tiempo, pero vamos a mirar lo que hay en el capítulo siguiente acerca de las ofrendas diarias. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Aquí aparecen las ofrendas de cada día, las de cada sábado, las de cada mes y las anuales en las fiestas anuales. Todas esas ofrendas, sábados, novilunios o meses y las fiestas solemnes eran sombra de Cristo. Fíjense cómo es inmediatamente introducido Josué en figura de Cristo. E inmediatamente viene el capítulo de las fiestas y de las ofrendas, como señalando a quién, a Cristo. Porque ¿a quién señalan estas ofrendas? ¿A quién señalan estas fiestas? A Cristo. Dios está diciendo, Moisés fue fiel, como testimonio de lo que se iba a decir. Pero hay algo futuro que tiene que ir más allá de Moisés.
Moisés solamente puede llegar hasta el monte Abarim, pero más allá del monte Abarim no puede seguir. Él puede ver, pero hay imperfección en Moisés. Si no hubiese tenido defecto la ley, hermano, ¿para qué procurar un nuevo pacto? Solo en Cristo no hay imperfección. Solo Jesús nos puede introducir verdaderamente en la herencia completa. No hay otra manera, hermano, de heredar a Dios en nosotros. Solo en Cristo. No es por mandamientos externos. No es porque tú logres tus disciplinas espirituales. No es porque practiques ejercicios espirituales. No es por nada de lo que haces tú. Es todo lo que Cristo hace a través de ti, hermano. Poseer la tierra es introducirnos verdaderamente a la herencia completa. Gracias a Dios por Moisés y por la fidelidad de Moisés. Moisés señaló a Josué y señaló a Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Para completar un poquito esto, vamos a ver también en Deuteronomio 3:27. Ustedes fíjense dónde están hablando ellos. Allí Moisés está hablando en Deuteronomio en los campos de Moab, pero justamente en las laderas del Pisga. Entonces en el versículo 12 dice, y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas, etc. Gracias a Dios por Moisés, él viene recordándoles todo lo que heredaron al oriente del Jordán. Y luego llega el capítulo 10, el versículo 17. También en el Arabá, con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar del Arabá, el mar Salado, al pie de las laderas del Pisga al oriente. Y allí es donde dice Dios, y os mandé entonces diciendo. ¿Cuándo mandó a los rubenitas y galaditas que no se quedaran ahí en la tierra? Que dejaran ahí en ciudades fortificadas a sus mujeres y a sus niños, pero que ellos pasarán delante de sus hermanos a conquistar, o sea que no se quedaran allí, que pasaran a conquistar la tierra. Ya todo esto de la Transjordania yo se lo he explicado a usted. Entonces dice en el versículo 23, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, versículo 24, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga, ese es el mismo monte Nebo, en el mismo Abarín, y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él los hará heredar la tierra que verás. Aquí está Josué en figura de aquel profeta del Mesías. ¿Qué más que profeta? Es el mismo Hijo del Hombre. ¡Aleluya! Muy bien, pasemos al punto 13. El anuncio de la muerte de Moisés. Entonces ahora pasemos de nuevo, como al principio, a Deuteronomio 32:48. Ya vimos una parte de lo que acontece allí en Abarín, para identificarlo geográficamente con Nebo, pero ahora leemos desde el versículo 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, sube a este monte de Abarín, al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis, solamente el impecable que es Cristo, que no cometió pecado, nos puede verdaderamente introducir.
contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. O sea que solo un perfecto nos puede introducir. Versículo 52, verás por tanto delante de ti la tierra, verás el monte Abarín, mas no entrarás allá. Vean qué es el monte Abarín. Ver pero no entrar. Algo más tenemos que poseer siempre, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Gracias al Señor. Con esto vamos a finalizar y entremos al punto número 14, que es la muerte y la sepultura de Moisés. Pasemos al capítulo 34. Ahí, ¿qué hizo Moisés? Los bendijo. Allí están en el 33 las bendiciones que hizo Moisés a los hijos de Israel, y eso fue justamente en esa coyuntura. Subió Moisés de los campos de Moab, porque es que justamente quedaba a los pies de estos montes, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga. Vemos que hay una relación de Nebo y Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Aquí en este versículo, entre el versículo 5 y el 6 dice, murió Moisés y lo enterró en el valle. Allí aconteció algo. Cuando Moisés murió, el diablo quiso usar el cuerpo de Moisés para divinizar a Moisés, y Dios envió al arcángel Miguel a pelear por el cuerpo de Moisés y a esconder el cuerpo de Moisés. Esto no lo dice este pasaje aquí, pero lo dice Judas. Judas en su epístola menciona una tradición antigua israelita que fue conservada y fue incluida por el Espíritu Santo a través de Judas. De parte de la tradición oral antigua, en la epístola de San Judas leemos en el versículo 9 lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Este versículo 9 de la epístola de Judas está incrustado justamente entre los versículos 5 y 6 de Deuteronomio 34. Deuteronomio no lo cuenta, porque Deuteronomio cuenta algunas cosas, pero otras cosas que acontecieron quedaron en la tradición oral y pasaron de generación en generación hasta que en la generación del Señor Jesús, el hermano del Señor Jesús y Jacobo el justo, que era Judas Tadeo Lebeo, él introdujo esa tradición de la Biblia con la aprobación del Espíritu Santo. Ahora esa tradición, lógicamente, ya había aparecido más o menos desde los tiempos de Antíoco Epífanes, el que quiso desaparecer a los judíos, y había aparecido ya en forma escrita dentro de Israel. Por lo tanto, existe un documento que han dado en llamar la Asunción de Moisés, donde se cuenta con más detalle esto, y eso era patrimonio común de los israelitas para la época del Señor Jesús, de manera que Judas simplemente toma esa tradición oral que había llegado a ser escrita desde la época,
más o menos unos siglos antes. No sabemos cuántos siglos antes. Para hoy, para la arqueología, es lo más antiguo que se ha descubierto, pero puede ser que sea más antigua. El hecho que el Espíritu Santo aprobó esa tradición, no todo, pero sí este pasaje que aparece aquí. Entonces, ya dijimos que el texto literal, el cual conocía a Judas, y que el Espíritu Santo le permitió a Judas tomar parte de ese texto e introducirlo. Por eso tengo aquí otro libro para leerles ese pasaje. En la página 222 voy a leerles el pasaje literal del conocido libro llamado La Asunción de Moisés o Ascensión de Moisés, que fue un libro que lo menciona Judas. Esa tradición la mencionó la escuela de Alejandría. Clemente de Alejandría, Orígenes continuaron esa tradición. Después también Dídimo, el ciego, Epifanio de Salamina, Gelasio, Nicéforo, varios de la historia de la iglesia continuaron esa tradición y mencionaron el documento con el cual concordaba Judas, que venía de antes de Judas, y ese documento es el que estoy leyéndole a los hermanos. Claro que estoy leyendo una traducción en español y ustedes tienen que saber que una traducción es traducción, pero la idea a través de esa traducción de Diez Macho es la siguiente. Diez Macho es un erudito arameísta y de las cosas judaicas y ha publicado una serie de documentos judaicos antiguos y publicó y les leo la parte correspondiente de la Asunción de Moisés. Dice, y mientras él hacía bajar su cuerpo, Samael tentaba al pueblo para que le divinizase al cuerpo de Moisés, pero Miguel, el general en jefe, llegó por mandato divino para tomarlo y llevárselo. Se le opuso Samael. Vuelvo y leo el documento. Mientras él hacía bajar su cuerpo, Samael tentaba al pueblo para que le divinizase. Lo mismo que hicieron después con la serpiente de bronce, le ofrecieron incienso y todo, pero Miguel, el general en jefe, llegó por mandato divino para tomarlo y llevárselo. Se le opuso Samael y lucharon. Irritado, el general en jefe le reprendió diciendo: el Señor te maldiga, diablo. Y así el adversario resultó derrotado y emprendió la huida, y el arcángel Miguel se llevó el cuerpo de Moisés allí donde había ordenado el Dios de nuestro Mesías. Este es el texto literal de esa tradición antigua, anterior a Judas, que luego el Espíritu Santo le permite a Judas incluirlo en el Nuevo Testamento. Toda esta experiencia se dio en el monte Abarín. Miren qué interesante, no se puede divinizar a Moisés. Hay que ir más allá de Moisés, hay que ir a Cristo. Entonces el Señor nos permitió que Moisés pasara. Él no permitió que Moisés pasara. Tuvo un sentido histórico en la vida personal de Moisés, pero también para nosotros tiene un sentido espiritual. Cristo siempre está adelante. Por más perfectos que seamos, por más que el mismo Pablo confiesa que hay algo más en Cristo, nuestros ojos tienen que estar en Cristo. Bendito sea su nombre. Le doy gracias a Dios porque he terminado la jornada número 41 y yo sé que al final es pura información, pero la información también sirve, porque no vamos a ser personas sin información. Tenemos que saber en dónde estamos parados y qué es lo que estamos hablando. Aleluya. Dice Romy, qué gran bendición, un ejemplo para nosotros. También que Dios reprende al diablo con lo de Moisés para que seamos guardados para aquel que murió y volvió a vivir, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Lo nuestro es espiritual. Bendito sea Dios, hermano. Que Dios nos ha bendecido para no tener los ojos en ningún hombre, para no tener los ojos en ninguna enseñanza, para no tener los ojos en la ley, para no tener los ojos en lo que tanto reclaman los judíos, los mesiánicos, los adventistas, en cosas religiosas. Nosotros no estamos defendiendo ninguna religión, nosotros estamos hablando de una persona que es Jesucristo, la cual tiene que formarse en nosotros hasta que lleguemos a la plenitud, lo cual está tipificado, enseñado, alegorizado, metaforado, hermano, por medio del Antiguo Testamento.
Que Dios los bendiga y ojalá que ustedes aprendan a ser buenos cristianos para que no se dejen engañar por emociones, ni por religiosidades, hermano, ni por denominaciones, ni por pentecostalismo, ni por arminianismo, ni por catolicismo, ni por presbiterianismo, ni por bautistas, ni por testigos. Hermano, nada vale ante Dios, nada, ni siquiera los depositarios de la palabra de Dios los dejó como una palabra final. Hermanos, la palabra final es Jesucristo. Bendito su nombre. Yo los veo el viernes, si Dios nos da vida. Bye bye.